Cada persona ayudó a su manera y a sus posibilidades. Tal es el caso de Esteban Flores, a quien sus amigos llaman Rocco. Él se dedica al entrenamiento de perros y nos cuenta que en ese momento había entrenado a su perrita Sarabi para la búsqueda y rescate de personas. Lo hacían como un pasatiempo. Al enterarse del sismo, él y Sarabi salieron a ayudar, llegando a San Gregorio Xochimilco, una de las zonas más devastadas. Uno de mis amigos con los que entrenaba me escribió y me dijo, güey, hoy es el día. Y la verdad es que cuando me dijo eso, a mí me temblaban las piernas. Y lo primero que pensé fue, es que yo no creo que estemos preparados, refiriéndome a la perra y a mí. Y el único que me contestó fue, ¿y entonces para qué tanto entrenar? Y al otro día, en la mañana, un amigo me escribió, otro amigo, que vive en Xochimilco y me dijo, güey, San Gregorio está destrozado y nadie lo está pelando. Lógicamente, pues toda la ayuda se había ido hacia las zonas céntricas. Agarré a mi perra y nos fuimos. No pudimos llegar muy lejos. Recuerdo que en el camino me encontré unas morras que también iban para allá y las subí, les di un ray. No pudimos llegar muy lejos, solo llegamos a Madre Selva en Xochimilco. Yo estacioné el carro en casa de un conocido y de ahí creo que las morras se fueron hacia otro lado y yo decidí irme hacia San Gregorio, donde ya estaban amigos y compañeros, o por lo menos yo ya sabía que iban en camino. Fue una travesía poder llegar a San Gregorio, de repente caminábamos, de repente alguien nos daba raya hasta donde podían, porque recuerdo que camino hacia San Gregorio había una fuga de gas, entonces paraban todos los carros, apagaban motores y demás. Sara y yo nos bajamos y caminamos para poder seguir llegando hasta que una ambulancia nos vio y nos dijo que nos subiéramos. Nos dejó lo más cerca a San Gregorio y caminando hacia el centro, a mí me llamó mucho la atención que habían muchas casas con los zaguanes abiertos y gente entrando y saliendo. O las bardas de afuera estaban completas, pero cuando te asomabas por la puerta y veías el zaguán, las casas se habían caído. No en su totalidad, a lo mejor una barda, algún cuarto. La gente solidariamente estaba ayudando a sacar escombros, consolando a las personas que habían perdido parte de su patrimonio y demás. Nos fuimos a lo más alto de San Gregorio y lo primero que notamos era que si volteabas hacia abajo, estaba muy cabrón ver cómo varias casas se habían caído. Vamos, ni siquiera un pueblo se había caído completamente, ¿no? Llegamos a una zona colapsada en donde nos habían dicho que probablemente había personas. Hicimos el trabajo se dice de inteligencia, pero no es tan así, más bien como saber cómo estaba diseñada la casa, más o menos en dónde podrían estar las personas, dónde estaban las habitaciones, quiénes eran las personas, ¿no? Era una señora y no recuerdo cuál era la otra, no recuerdo si era una chava o una niña. Total que decidimos ver si la zona era un poco fuera de riesgo. Al final de cuentas, en una zona colapsada, pues siempre estás en riesgo, ¿no? Entonces decidimos entrar yo primero con mi perra y un compañero, un campanero, y empezamos a ventilar la zona, se dice, ¿no? Haces que el perro vaya de un lado hacia el otro buscando un cono de olor. Mi perra encontró un cono de olor, lo siguió, lo marcó y lo que hicimos fue sacarla y volverla a meter y saber si marcaba en el mismo lugar o nos estaba dando un falso positivo. La volvimos a meter y volvió a marcar en el mismo lugar. Pero aún así yo no estaba muy convencido porque pues nosotros solo habíamos entrenado. Yo lo hacía por hobby. Yo estaba sumamente asustado, no entendía más bien me daba demasiado miedo saber si lo que estaba haciendo estaba bien, en el sentido de que la perra estaba marcando y si era correcto. Salí, les dije que otra vez había marcado el mismo punto, entonces decidieron meter al binomio con más experiencia, que aparte él sí había estado en situaciones reales, tanto su manejador como el perro, y volvió a marcar en el mismo punto. Nosotros le dijimos a Protección Civil que nosotros solo sabíamos, le habíamos enseñado a los perros a marcar, pero no éramos rescatistas, no nos sabíamos meter, no sabíamos, pues justo entrar entre las zonas colapsadas para buscar personas y nos dijeron que pues ya habíamos hecho mucha chamba, ¿no? Y justo cuando sale el perro para marcar y están checando cómo vamos a entrar en la zona colapsada, llegó, no recuerdo en este momento si fue la Marina o fue el Ejército, pero llegaron unos militares, nos dijeron que qué estábamos haciendo en la zona, que era una zona de peligro, que no estaba acordonada. Yo
pues muy molesto y como en esta onda de cabrón, venimos a ayudar y todavía se ponen al pedo, pues me puse muy al pedo con los soldados, los marinos, no recuerdo exactamente qué era. Y a mí me terminaron deteniendo y subiendo a un jeep. Bajaron a todos, ellos tomaron el control, tomaron el mando y la verdad es que yo quedé, bueno, no solo yo, el equipo con el que iba y yo quedamos muy molestos, muy frustrados. Después nos enteramos que sí habían encontrado a una señora, ya no supimos más. Pese a que ese día Rocco y Sarabia ayudaron a salvar una vida, el sentimiento de frustración e impotencia lo invadió por sentirse desplazado por las autoridades, que, en muchos casos, llegaron tarde a la emergencia, siendo suplidos por la sociedad organizada en su mejor disposición. Sin embargo, nos cuenta que con el paso de los días pudo dimensionar la magnitud de lo que estaba viviendo, lo mucho que había arriesgado y lo que su mente había reprimido. Decidí otra vez caminar hacia el Deportivo de San Gregorio. Y mientras iba caminando, estuve completamente colapsado, iba en shock, iba llorando por la impotencia, por no saber qué había pasado, porque nos habían bajado cuando estábamos ayudando. Tiempo después, 3 días después, me cayó el 20 que estábamos poniendo muchas cosas en riesgo en ese momento, pero no lo ves porque en ese momento lo único en lo que estás pensando es en yo puedo ayudar y voy a ayudar de esa forma. De lo que más recuerdo de ese día era que ya yo cuando me iba, la gente de San Gregorio sumamente solidaria, regalándonos comida, dándonos las gracias, regalándonos dulces, señoras de la tercera edad que apenas si podían con su alma preparando de comer para un ejército literal, de los momentos más cabrones. Pero a partir de ese día yo me dediqué a buscar a los equipos de binomios y empezar a coordinarlos porque después ya nos estaban dando chance de entrar en algunos puntos. A pesar de los hechos trágicos que ya conocemos, esas fechas también quedarán marcadas por nuestra capacidad de salir adelante y por la solidaridad de quienes pusieron a su disposición sus recursos para ayudar a levantar de nuevo a sus comunidades. Hoy en día, hemos hecho de la prevención nuestra herramienta más útil en caso de vivir un siniestro de tal magnitud y así evitar desastres. Sin embargo, aún queda mucho por aprender. Edición y producción por Noemí López. Agradecimientos especiales a Carmen Leticia Victoriano, Irving Jiménez Hernández y Rocco Flores por sus valiosos testimonios.